Buenas, bienvenidos a todos. En esta comunicación voy a hablarles de una equivalencia categorial para álgebras de Semi-Nelson. Este fue un trabajo que hicimos en conjunto con Juan Manuel Cornejo e Ignacio Bigliso. Para comenzar necesitamos algunas definiciones, como por ejemplo lo que sería un álgebra de semi-Heyting. Una álgebra de semi-Heyting, como muchos saben, es la generalización de las álgebras de Heyting. Es una álgebra que cumple estas cuatro propiedades. Y si yo le añado el axioma H, ese álgebra resulta un álgebra de Heyting. Más aún, si yo defino el término implica sub H de este modo, este sistema se vuelve un álgebra de Heyting. Por otro lado, tenemos las álgebras de Nelson, que son álgebras que cumplen estos 8 axiomas, y su generalización correspondiente, que son las álgebras de Semi-Nelson. Fíjense que los primeros 5 axiomas son iguales. Lo que cambia es que le añado otros 6 axiomas, estos 3 de aquí y estos otros 3, donde el término x implica sub n y está definido de este modo. Yo noto h, sh, n y sn a las variedades estas. Y tenemos que con esta operación definida, este sistema resulta un álgebra de Nelson. También necesitamos la definición de reticulado pseudocomplementado, que también muchos la conocen, es esta de aquí. No me voy a detener mucho en la definición, lo relevante es que necesitamos saber el concepto de elemento denso. Bueno, las álgebras de Heyting son pseudocomplementadas primero, y lo mismo con las semi-Heyting, definiendo las operaciones de pseudocomplemento de esta forma. De hecho, los dos pseudocomplementos coinciden en SH, en la variedad de semi-Heyting. Bueno, como dijimos, la definición de elemento denso sería que la estrella del elemento sea 0. Y vamos a anotar ds de A al conjunto de los elementos densos de A. Después tenemos una expansión de las álgebras de semi-Heyting y semi-Nelson, las dually hemimorphic o dualmente hemimórficas. Yo le añado una operación unaria que llamo TIC, la voy a llamar TIC indistintamente para Nelson o Heyting, según el contexto se entiende cuál es cuál. Para el caso Heyting, el TIC cumple estas propiedades y anotamos DSH a la variedad. Y para el caso Nelson, dual y hemimorphic semi-Nelson álgebras, tenemos el TIC definido con estos axiomas. Observen que el TIC tiene prioridad sobre la negación, por eso tenemos que añadir este paréntesis acá. Y notamos DSN a la variedad. Lo que nosotros queremos hacer es repetir la construcción de Bakarelov en el caso semi-Heyting. Pero para eso tenemos que recordar más o menos cómo era en el caso de Heyting. Uno tomaba el producto cartesiano de una álgebra de Heyting por sí misma y se quedaba con los pares cuyo ínfimo de la primera y la segunda componente me daba 0. Con eso, el sistema B sub k de A, algebrizado con estos 5 axiomas, se vuelve un álgebra de Nelson. Esta construcción se aplica también a semi-Heyting, devolviéndome álgebras de semi-Nelson. Y un refinamiento posible sería tomar, en vez de A por A, sería tomar, bueno, sí, A por A, pero tomamos un filtro específico y construimos la estructura NAF, que es los pares tales que el ínfimo me da 0 y el supremo cae dentro del filtro. Esto también es un álgebra de Nelson, algebrizado como antes, y lo notamos de esta forma. Por el otro lado, si yo parto de una álgebra de semi-Nelson, podemos considerar esta relación de congruencia definida de este modo, y bueno, se prueba que es una congruencia, y podemos algebrizar el conjunto cociente, llamándolo SH de A, y definiendo las operaciones de esta manera. Eso es un álgebra de semi-Heyting, si el A era un álgebra de semi-Nelson. Tenemos un teorema de representación, entonces, que va de esta forma. Puedo ir de semi-Heyting y construirme el cociente del Bakarelov,
en la semi-Hating y eso es isomorfo, y con este isomorfismo. Y recíprocamente, un álgebra de Semi-Nelson es isomorfa a una subálgebra del Bakarelov del cociente a través de esta aplicación H. Esto sería un monomorfismo o un embedding. Nosotros queremos una representación más fina. En principio, esta representación, bueno, nos da isomorfa a una subálgebra, pero con esta construcción del filtro que dijimos antes, es posible refinar más. En el caso Hating, teníamos los pares, tales que el ínfimo daba 0, el supremo daba en el filtro. Entonces, lo que se hacía era tomar una subálgebra del Bakarelov, cuya proyección en la primera componente me dé toda el álgebra. Con eso se prueba un teorema digamos, que existe un filtro en el álgebra que contiene los elementos densos de la misma y que NAF me da toda la subálgebra, me da igual a la subálgebra. ¿Se podrá hacer lo mismo partiendo de un álgebra de semi-Hating? La respuesta es sí, siempre y cuando definamos el filtro con alguna condición extra. Eso es lo que fuimos haciendo en el trabajo. Nosotros definimos la noción de I-filtro, que sería esencialmente un filtro de reticulado que contiene los elementos densos y que cumple esta condición extra. Si z supremo t está en el filtro, entonces para todo x implica z supremo x ínfimo t pertenece al filtro. Cada I-filtro es un filtro, obviamente, por definición, pero la recíproca no es cierta, como muestra este ejemplo. Podemos ver que el generado por 1 en este álgebra de semi-Hating satisface IF2, pero no satisface IF3, por esta cuentita de acá. Ahora consideremos la estructura NHF, con H un álgebra de semi-Hating y F unifiltro. Vamos a definir para dos elementos en esa estructura esta implicación de este modo. Y probamos en el trabajo que así definida está bien definida. Más aún, este sistema algebrizado con estas operaciones, como en B1 a B5, forma un álgebra de Semi-Nelson. La idea de la prueba es usar que F es unifiltro para probar que estas operaciones están bien definidas. Esto fue probado por Bigliso en su tesis. En la observación anterior ya vimos que esta operación está bien definida, y más aún, en un trabajo de Cornejo y Bigliso, se ha probado que esta operación verifica los axiomas de Semi-Nelson, que serían de Sn1 a Sn11. Luego tenemos el siguiente lema. Nosotros, recordando lo que decíamos de la subálgebra, podemos armarnos para cada subálgebra del Bakarelov, tal que la proyección en la primera componente me da H, podemos armarnos un I-filtro, tal que esa subálgebra coincida con el NHE. Y la idea de la demostración es probar que este conjunto es un I-filtro que cumple la igualdad. Son los elementos que son supremos de pares en la subálgebra. Después, cada álgebra de Semi-Nelson es isomorfa a un álgebra de la forma NHF, para algún álgebra de semi-Hating y un I-filtro. Y eso es como consecuencia de las observaciones que dijimos antes. Ahora, lo vamos a llevar a algo más categorial. Definimos la categoría SHF, cuyos objetos son álgebras de semi-Hating, y los morfismos, bueno, y F es I-filtro, y los morfismos son homomorfismos de álgebra semi-Hating, tales que F del I-filtro, está contenido en el I-filtro del objeto de llegada. Y por otro lado tenemos la categoría de las álgebras de Semi-Nelson definidas de la manera natural, objetos álgebra de Semi-Nelson y los homomorfismos de álgebra. Hay una equivalencia, esto es lo que probamos, entre SHF y SN. Para eso necesitamos definir primero los funtores. Un funtor alfa va a ir de SHF en SN definido de este modo.
Y para la otra dirección necesitamos definir algunas cosas. Bueno, por ejemplo, ¿qué sería un elemento positivo de un álgebra de Semi-Nelson? Es un elemento cuya negación está por debajo del mismo. Esto asócienlo con los números reales, tiene sentido, está inspirado en eso. Y notamos con A más el conjunto de los elementos positivos de A. Una caracterización interesante del A más es que está constituido por elementos de esta forma, x supremo negación de x. Y se prueba que cuando yo hago la estructura cociente, la estructura cociente me forma aplicada al conjunto A más, me forma un I-filtro del SHA. Y ese es el I-filtro que vamos a necesitar para definir el functor beta, que va de Sn en SHF. ¿Sí? Me manda el objeto en el cociente, coma, recuerden que los objetos eran pares, el cociente y el I-filtro. Y los morfismos definidos de este modo. Estos dos functores establecen una equivalencia entre estas dos categorías. Y la idea de la prueba es definir la transformación natural que liga digamos, que establece la equivalencia. Ida y vuelta. Para ir de la identidad a beta compuesto con alfa, definimos el eta sub a de esta forma. Se prueba que eta sub a es biyectiva y hace que este diagrama conmute. Y recíprocamente, para ir de la identidad de Sn a alfa compuesto con beta, voy a definir el morfismo delta, y probamos que de vuelta es biyectiva y hace conmutar este diagrama. Entonces tenemos establecida la equivalencia. Y ahora un ejemplo para entender más o menos cómo sería la construcción. Podemos tomar esta álgebra de Semi-Nelson, algebrizada de esta forma, con esta negación, y fíjense que si yo le aplico el cociente a toda esta álgebra, con esa relación de congruencia, y se lo aplico también a la subálgebra formada por 0AD eje 1, tanto S como A tienen la misma estructura cociente, que es esta de aquí. Tienen el mismo cociente, sin embargo, puedo pensar que la S es NHE, donde E es el formado por el filtro generado por E, la clase de E. Y bueno, toda el álgebra sería todo el Bakarelov. Eso es un ejemplo ilustrativo nada más para realizar la construcción. Y ahora finalmente vamos a expandir esta construcción añadiendo una operación más, que es la TIC. Resulta que la relación de congruencia definida sobre Semi-Nelson se porta bien respecto a la operación TIC. Entonces es una congruencia en las Semi-Nelson dualmente bimórficas. Y podemos definir la operación en el cociente de la manera intuitiva. Entonces esta estructura sería una álgebra de Semi-Heiting dualmente bimórfica. Ahora bien, puedo hacer al revés. Puedo tomar una álgebra de Semi-Heiting dualmente bimórfica y definir el TIC del par AB de este modo. Y nuevamente, esta estructura es una álgebra de Semi-Nelson dualmente bimórfica. Tenemos, por lo tanto, el teorema de representación análogo que habíamos dicho antes. El A es isomorfo al cociente del Bakarelov y el A es isomorfo a una subálgebra del Bakarelov del cociente. Ahora vamos a definir la categoría Sn sub C, que serían las álgebras de Semi-Nelson centradas. Son los objetos álgebras de Semi-Nelson con un elemento que coincide con su negación, y se lo llama centro. Obviamente no tiene por qué existir, pero si existe es único. Y los morfismos serían los morfismos de álgebra. Esta categoría se puede expandir de la manera anterior a las álgebras de Semi-Nelson dualmente bimórficas, ahora centradas. Distinguiendo el centro es lo único que cambia. Vamos a mostrar que en realidad las álgebras de la variedad DSNC
son las mismas esencialmente que las de las álgebras DSN. ¿Y cómo? Y bueno, mostrando que los objetos de las álgebras de Semi-Nelson dualmente mimórficas son centradas. Esta es la proposición 3.5. Todo objeto en esta categoría tiene un centro, y ese centro es 1 tic. Entonces, salvo el cambio de lenguaje, esencialmente las dos categorías son iguales. Ahora bien, se ha probado en el paper de Cornejo y San Martín que existe una equivalencia entre las álgebras de Semi-Heiting y las álgebras de Semi-Nelson centradas. Y en esa equivalencia encontramos que la función h, definida en la demostración del teorema 3.4, es un isomorfismo. Eso se refleja en el teorema 3.6. Si A es dualmente mimorphic de Semi-Nelson álgebra, entonces A es isomorfa al Bacalov del cociente. Es decir, que no necesitamos tomar unifiltro, no hace falta refinar. Son directamente la construcción del Bacalov. El embedding es además subyectivo. Y para finalizar, vemos un ejemplo. El ejemplo de tomar el álgebra de Semi-Nelson, si se acuerdan el que vimos con las operaciones definidas, ahora lo pongo bien, a ver, este de aquí. Fíjense que nosotros vemos la subálgebra S, que era el 0AD y el eje 1. Esta no es centrada, esta subálgebra. Entonces, de lo anterior podemos concluir que no podemos expandir esta subálgebra con una operación TIC para armarnos una de álgebra de Semi-Nelson dualmente mimórfica. ¿Sí? El hecho de que no tiene centro ya me indica, antes de armar el ejemplo, de probar con los axiomas y ver cómo podría cerrar todas las cuentas, el solo hecho de ver que no tiene centro me dice que no va a haber una expansión posible. Esto es lo que dije aquí. S no puede ser expandida por añadir una operación unaria, de tal forma que este sistema pertenezca a la variedad DSN, ya que S no tiene centro. Y bueno, eso sería todo lo que tenía para contarles. Aquí está la bibliografía para los que estén interesados. Y bueno, gracias por verme y escucharme. Será hasta la próxima. Nos vemos.